Hola, soy Cayetana Santaolalla. ¿Quieres saber qué diferencia existe entre el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio? Si es así, escucha este vídeo. El estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio quedan reconocidos en el artículo 116 de la Constitución Española de 1978, que es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico español. A su vez, tenemos una ley orgánica que fue aprobada por las Cortes Generales con una mayoría del Congreso, porque las leyes orgánicas tratan de los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos. Esta ley orgánica también desarrolló exhaustivamente el estado de alarma, excepción y sitio. Hay que tener en cuenta que estos tres estados tienen en común lo siguiente: una vez que se declaren, tienen que ser publicados en el Boletín Oficial del Estado y se tendrán que comunicar a toda la ciudadanía por todos los medios de comunicación. Asimismo, se dice que para declarar estos tres estados se tendrán que adoptar medidas proporcionales y estrictamente indispensables, el tiempo estrictamente necesario. Hay que destacar un artículo en concreto de la Ley Orgánica, el artículo 3, que nos dice que cualquier actuación de la administración pública podrá ser impugnada por vía jurisdiccional, y nos dice que si alguien ha sufrido un daño a su persona o a sus bienes y no ha sido, por supuesto, culpable, podrá recibir una indemnización. Pero ahora vamos a ver exactamente en qué consisten cada uno de estos tres estados. En primer lugar, nos encontramos con el estado de alarma. El estado de alarma se declara por el gobierno, reunido en Consejo de Ministros, los ministros de su gobierno, y se aprueba mediante decreto. Hay que decir que el decreto del gobierno es una ley, pero que la aprueba el propio gobierno, no la aprueban las Cortes Generales. Dentro de la jerarquía de las leyes en España, el decreto tiene un rango inferior. En el estado de alarma será necesario informar al Congreso, es decir, al resto de fuerzas políticas, no así en el estado de excepción. En el estado de excepción será necesario contar con la autorización del Congreso. En el estado de alarma, además, el gobierno deberá facilitar al Congreso toda la información que éste le requiera. El estado de alarma se declarará por 15 días y se podrá prorrogar si hay mayoría absoluta del Congreso. Ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica nos dicen el número de prórrogas que se podrán realizar. Asimismo, nos dice que los motivos para declarar el estado de alarma podrán ser catástrofes naturales, como puede ser un terremoto, un maremoto, una inundación, un fuego; catástrofes sanitarias, como puede ser una pandemia; desabastecimiento de productos básicos y parálisis de servicios públicos. En concreto, desde que se aprobó la Constitución Española de 1978, solamente en una ocasión se ha declarado el estado de alarma, que fue en el año 2010, cuando hubo una huelga de controladores aéreos y en ese momento era presidente Zapatero. Hay que destacar que en el estado de alarma los derechos que se van a poder limitar, no privar, limitar por el gobierno van a ser los siguientes. En primer lugar, se podrá limitar el derecho de circulación y de permanencia de personas y vehículos en determinados espacios concretos y por un tiempo delimitado. Asimismo, se podrán requisar bienes o se podrán imponer prestaciones personales de cualquier tipo, incluso económicas. Se podrán ocupar empresas locales, establecimientos; no se podrá ocupar el domicilio de los particulares, y se podrán racionar servicios o bienes. De ahí que se explique efectivamente ese control de las medicinas y de los bienes de primera necesidad. Hay que tener en cuenta que el estado de alarma, si afecta solamente a una comunidad autónoma, el presidente del gobierno podrá delegar en el presidente de la comunidad autónoma. Y ahora vamos a ver en qué consiste el estado de excepción. El estado de excepción o de emergencia también lo declara el gobierno mediante decreto, esa ley que no depende de las Cortes Generales sino del propio gobierno. En este caso será necesario contar con la autorización del Congreso, no solamente informarle, y se podrá declarar por un máximo de 30 días. En este caso solo cabe una única prórroga de otros 30 días si existe la mayoría absoluta de las fuerzas parlamentarias en el Congreso. Los motivos para declarar el estado de excepción van a ser que se ha afectado gravemente los derechos y las libertades de los ciudadanos y las instituciones democráticas. Y vamos a ver en estos casos de estado de excepción que el gobierno podrá privar de determinados derechos, como es la libertad de las personas, es decir, se podrá arrestar a personas; se podrá invadir el domicilio, en este caso será necesario contar con una orden judicial; se podrá violar el secreto de las comunicaciones, pueden ser telefónicas, digitales, por correo ordinario; se podrá también privar la libertad de circulación, de movimiento, que además es uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea; se podrá privar la libertad de expresión, libertad de cátedra, información veraz. Hay que tener en cuenta que todas estas privaciones de derechos tendrán como límites el derecho del honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. También se podrá privar el derecho de reunión y manifestación; se controlarán los transportes y qué se transporta, y se privarán
los derechos de huelga y de conflicto colectivo. Y a raíz de este estado de excepción quiero destacar el artículo 27 de la Ley Orgánica 4/81, que nos dice que se podrá emplazar puestos armados en lugares más apropiados para asegurar la vigilancia, pero solamente se podrán realizar en el estado de excepción, nunca en el estado de alarma. Por último, destacar que en el estado de sitio se llevará a cabo a propuesta exclusiva del Gobierno, será declarado por el Congreso de los Diputados y será necesario contar con una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. El plazo será indefinido, es decir, el estado de sitio podrá durar el tiempo estrictamente necesario hasta que se restituya la situación originaria. Los motivos serán muy graves, es decir, el último recurso porque haya una insurrección o un acto de fuerza contra la soberanía o la independencia de España. En el estado de sitio, el Gobierno dirigirá la política militar y de defensa y se arrogará unas facultades extraordinarias. Hay que destacar que en el estado de sitio ya se van a privar los derechos que hemos destacado del estado de alarma, los mismos derechos que quedan privados en el estado de excepción, y además se suspenderán las garantías de cualquier detenido, que son informarle de sus derechos y que esté asistido por un abogado. Si te ha gustado este vídeo, dame un like y suscríbete. Gracias.